El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos de En Contacto con Flavio Cruz? Como siempre, como todos los sábados, ahora iniciando nuestra 32ª edición del programa. Programa de informe, de rendición de cuentas, de compartir con ustedes la tarea parlamentaria que estamos cumpliendo aquí en el Congreso de la República. El saludo también de René Choque Alave. Saludos, doctor Flavio, así mismo hacer extensivo esta salutación a quienes ya están conectados a través de las distintas redes sociales. Programa que se emite sábado a sábado. Hoy estamos precisamente sábado 2 de julio. Estamos ingresando al 7º mes del año. Listos y preparados para compartir este espacio. Bien, empezamos el programa de hoy comentando de manera breve, puntual, concreta, sobre los últimos acontecimientos en relación a nuestro partido, nuestra bancada, ¿no? Nuestro gobierno. Por supuesto que lo consideramos como tal. Otra cosa es que a nosotros no nos consideren como parte del gobierno. Hay que tomarlo por el lado positivo y propositivo. El gobierno seguirá teniendo nuestro respaldo porque yo sigo pensando, y como piensa la bancada de Perú Libre, que es el gobierno del pueblo. Independientemente de las personas, esa movilización popular a raíz de las carencias, de la pobreza, la educación, la salud, las grandes necesidades, la recuperación de los recursos naturales, una asamblea constituyente por una nueva constitución, por todas esas demandas, el pueblo decidió llevar al profesor Pedro Castillo a la presidencia de la República. Por eso pensamos que ahí quien manda, como quien dice, es el pueblo. Y en esa línea hay que seguir y no podemos dar otro giro. Y como tal, los hechos que han sucedido esta semana respecto a la petición de renuncia, la renuncia del profesor Pedro Castillo, yo creo que no debería tener un impacto más allá de las formalidades, porque hay una sustancia, hay una profundidad en los hechos políticos de este país, que como pueblo que somos, hay que seguir defendiendo esta agenda nacional, esta agenda de país. Más justicia, más equidad, mejor educación, mejor salud, mejor agro que está abandonado. Industrialización, descentralización, grandes demandas. Así que eso es cuestión de seguir trabajando y que nos alineemos en ese pensamiento. Pueden hacerlo las personas, este gobierno, otros gobiernos, no sé, algo que lo que está claro es que la derecha en todas estas décadas de gobierno nunca lo hizo, porque jamás ellos piensan en el pueblo, en la población. Hay que tomarlo por ese lado. Seguimos por allí. Aquí no nos van a venir con vacancias ni nada de eso. Así que respetamos las reacciones que también la población ha tenido. A favor, en contra, muchos lo consideran traidor al profesor Pedro Castillo. Yo siempre he dicho, nos da la espalda. Pero bueno, hay que seguir apoyándolo porque no se trata de él, se trata del gobierno, de la población. La población ha decidido eso y eso hay que respetar. En democracia las minorías deben respetar lo que las mayorías deciden. Nosotros siempre estaremos predispuestos a lo que la población diga y mande. Últimamente la población, quizá con muy poca información, no sabe realmente los entretelones que pasan aquí. Pide, por ejemplo, cierra del Congreso. Muy bien, pues hay que cerrar el Congreso. Y hay que cerrarlo justo convocando a una asamblea constituyente. Mucho habríamos logrado y nos vamos todos. Nada más por ahora, seguiremos manteniéndonos informados, no queremos distraerlos con este tema también porque hay otros temas más importantes que compartir con ustedes. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. A continuación vamos a ir a desarrollar lo que fue el pleno del último jueves aquí en el Congreso de la República. Un pleno bastante pobre, muy poca producción. En materia de economía, modificación del artículo 20 de la ley, respecto a la zona franca y comercial de Tacna, se ha incorporado el comercio electrónico que irá implementándose hasta el 31 de julio de 2027, aprobado esta ley porque en los tiempos en que se creó el
zona franca, zona franca Tacna, que no había pues el comercio electrónico. Hay que modernizar, obviamente que sí. También de economía establecen excepcionalmente acceder a una segunda reprogramación de los créditos de Reactiva Perú. Una cuestión previa aquí ha pasado a que se siga evaluando este tema, porque bueno, parece ser que los grandes que han recibido millones ya tienen una primera reprogramación, ahora quieren otra. Algunos parece que astutamente se están declarando en quiebra y así parece ser que nunca van a terminar devolviendo lo que se prestaron del gobierno, sobre todo a un interés bajísimo, 1.25 me parece. O sea, así, ¿quién no quiere esos préstamos? ¿Y realmente han dado empleo? ¿Realmente han reactivado la economía? No sé, quizás los chicos necesitan beneficios, pero los grandazos realmente se han aprovechado de la pandemia, inclusive para sacar este tipo de créditos. Así que ahí está pendiente. Economía, proponer incorporar la causal de afectación de las actividades productivas por emergencia sanitaria, aplicable a las MIPES, micro y pequeñas empresas. Aquí hubo un cuarto intermedio, finalmente se aprobó esa ley. Claro, en medio de la pandemia uno puede cometer errores, faltas, sanciones, sujeto a multas, etcétera, pero si no consideran que por la crisis me pasa eso, entonces pues no pueden tratarme igual que a algunos grandes, así que también ahí creo que hay que actuar a favor de las MIPES. En salud, declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y financiamiento del hospital de desintoxicación nivel 2E de Pasco, Oxapampa, Villarrica. Este fue un buen tema del congresista Díaz Monago. A nivel de todo el país hay pasivos ambientales, más de 5.000 pasivos ambientales. En Puno tenemos muchos, en la cuenca Yayimayo, en cuenca Ramis y otros más. Hasta Humayo me parece que parece ser víctima de pasivos ambientales. Están contaminando el país, y entonces aquí esto ha merecido un cuarto intermedio que también va a necesitar un mayor estudio. Hemos pedido que se considere que ese tipo de hospitales se construyan a nivel de todo el país. La gente tiene plomo en la mente, en la cabeza, así que bien esa ley. Luego vino en la tarde la censura al ministro Dimitri Senmanche, 78 votos a favor, 29 en contra, 8 abstenciones. No daba más el ministro, su conducta absolutamente pasivo, en algún caso reaccionario también, en las muertes de Arequipa, el reglaje a los políticos. Alguien que, bueno, la complicación que tuvo sobre de no poder encontrar a los últimos que tienen mandato de detención, entre el tema de los ascensos. La verdad se le complicó muchísimos temas en contra del ministro. En presupuesto, autorizar excepcionalmente y por única vez en el marco de emergencia sanitaria el cambio de CAS COVID a cambio de CAS regular. Eso creo que fue bueno. Cuando estuvimos en Lampa, saludos a todo el personal, nos han mandado videos, fotos, agradecimientos. En realidad, gracias por esos agradecimientos, pero es nuestra tarea, es nuestra obligación, es nuestro deber. Nosotros, que siempre yo veo temas laborales, no consideramos justo. La gente tiene el proyecto de vida. O sea, yo tendría que estar rezando para que haya COVID, para tener trabajo. No, ¿no es cierto? Porque se supone que he ido a trabajar para erradicar o eliminar el COVID o minimizar el COVID, ¿no? Pero mientras voy eliminando el COVID, entonces resulta que voy a perder mi trabajo. O sea, es contradictorio, ¿no? ¿No le parece justo? Y ahora, ellos, si bien es cierto, ya no hay, o hay menos COVID, entonces han sido racionalizados en otros puestos donde nunca había servicio, siempre estaban abandonados, faltaba personal. Y es obvio que ahora ese personal que se quede ahí, aún así seguirá faltando más personal. Entonces pasarán a ser CAS COVID. Quizá hay que homologar acá, espero no haya conflictos internos, porque a igual trabajo, algunos ganarán más, otros ganarán menos, no lo sé. Habría que ordenar, quizá ese sea un tema pendiente, pero lo justo es que habría que dar una cierta estabilidad a los contratos CAS y no estén a los jefes sobre todo, ¿no? Ya recibimos unas quejas también de Puno, que en cada mes en la zozobra, en el temor de que los despidan, siempre con la amenaza, pues así no se hace gestión, estimados jefes. Luego de defensa, modificar el artículo 11 del decreto legislativo 1213 que regula los servicios de seguridad privada. Muchísimos, yo no conocía mucho esto, muchísimos servicios de transporte que llevan dinero, ¿ya? Quizá metales preciosos, no están blindados.
Imagínense si esto lo supieran los delincuentes. Entonces hay que regular esto, y en eso consistió de que se tenga blindaje. Estos pueden tener lunas polarizadas, eso no significa blindaje, ¿ya? Así que sean blindados todos los, sobre todo las unidades de transporte que lleven dineros o recaudos, ¿no? Entonces eso es lo que también aprobó el Congreso. Terminó un poco temprano el pasado jueves. Pensamos todos que íbamos de amanecida, porque la verdad es que hay mucha agenda. Pero al terminar la gente protestó, sobre todo los que somos miembros de la Comisión de Energía y Minas, pidiendo gas, porque la ley de masificación del gas, la presidenta del Congreso sencillamente no la agendó. No estaba ella, está de viaje, de plácemes, y estaba la señora Patricia Chirino conduciendo, y al parecer ser que tenía una consigna y simplemente no se doblegó, no se agendó. Así que en la comisión este tema hay muchas reacciones en la comisión respecto a esta conducta de la mesa directiva. Parece ser que la mesa se pone en la postura de enemigo del pueblo y no quiere que el gas se masifique. No puede ser. El pueblo tiene que saber este tema, tiene que enterarse, esta cosa está pasando, y expresamos nuestra protesta como lo estamos haciendo a través de este medio también con ustedes. Eso fue todo en el pleno el pasado jueves, aquí ya prácticamente terminando el mes de junio, ya estamos en julio. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bien, ahora sí vamos a ir con nuestro segmento Educación en Acción. Ingresamos al segmento Educación en Acción junto con René Choque Alave. Vamos con la resolución viceministerial 0081-2022 del pasado 29 de junio del 2022, a través del cual se aprueba el documento normativo, disposiciones que regulan el concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial, y determina los cuadros de mérito para la contratación docente 2023-2024, a lo que cariñosamente le llamamos los nombramientos. René, fuimos a hablar con el ministro y nos había dicho que estaba preparando la norma. Creo que no nos mintió el ministro, porque obviamente preparar toda esta normativa no es tan sencillo. Así que ya se viene el nombramiento. Sí, en realidad, como dice el doctor Flavio, es un anuncio que ya se concretó justamente con la publicación de esta norma. Podemos comentar algunas consideraciones. Sí. Bueno, tal vez están preguntando cuáles son las modificaciones sustanciales. En realidad no podría haber, por la razón siguiente, ¿no? La ley de reforma magisterial, que justamente está vigente desde el año 2012, finales del año 2012, establece ya cómo debe llevarse, por ejemplo, de las etapas, ¿no? La etapa nacional está a cargo del Ministerio de Educación, la etapa descentralizada a cargo de las UGELs y las instituciones educativas. Eso no lo podrían cambiar. ¿Qué podrían haber cambiado, digamos, ¿no? Por ejemplo, el matriz de evaluación. Eso, ¿no? Particularmente. Entonces, esto va a ser en sí el quinto proceso de nombramiento, porque el primero que se implementó ha sido el año 2015, el segundo en el año 2017, el tercero en el año 2018, el cuarto en el año 2019. 2021, en el primer caso por el tema justamente de la pandemia, y en el segundo caso por la sustracción de la prueba, se anularon esos exámenes. Entonces, algunas observaciones que podemos alcanzar. Esta prueba tiene alcance, por ejemplo, a lo que es educación básica regular, en sus distintos niveles y modalidades, pero aquí llama la atención, los docentes contratados de educación técnico-productiva, una vez más están justamente marginados de este proceso, porque la ley de la reforma no excluye, están contemplados en el proceso de nombramiento. No es que la ley de la reforma establece a través de un artículo específico un nombramiento especial. Ellos se acogen a la ley de la reforma. Entonces el tema es que no están considerados. Y ya el día viernes precisamente, ya usted, doctor Flavio, ha comunicado al ministro de Educación justamente esta situación, digamos, de discriminación, vamos a llamarlo, que por quinto año de nombramiento no se estaría tomando en cuenta lo que es el acceso vía este ingreso a la carrera pública para los docentes de educación técnico-productiva. Sí, nos solidarizamos con esa protesta. Nombramiento para básica regular, pero para CEPROS, ¿cuándo? No puede ser.
¿Cuándo será la prueba? Porque muchos a veces no les preocupa mucho las explicaciones marginales, sino quieren ir directo. ¿Cuándo será la prueba? Y luego de ahí pues quieren ver su resultado, ¿no? Si pasan a nombramiento o pasan a contratos. Como decía René, de una vez, el día 9 y 11 de diciembre 2022 es la prueba. ¿Y por qué digo 2 fechas? Explicamos eso porque es la primera vez que pasa eso, que va a haber 2 fechas, René. Sí, en realidad la norma tal vez no lo dice así tajantemente, que si el docente va a dar 2 exámenes o tienen la posibilidad de dar, digamos, en fechas distintas, ¿no? Pero de acuerdo, analizando el contexto, seguramente por la magnitud, porque este nombramiento es el que va a tener mayor cobertura, no solo por el tema de cantidad de postulantes, sino por la cantidad de plazas docentes que justamente se va a poner en concurso, se va a distribuir en 2 fechas, ¿no? Fundamentalmente para evitar, digamos, que exista mucha concurrencia de los docentes, ¿no? También estamos con la situación de la pandemia, entonces es la explicación a lo que yo he podido analizar. No es que el docente va a dar una prueba en una primera fecha. No va a ir 2 veces. Claro, no va a ir 2 veces. Una sola vez. Una sola vez. Cuando le toque. Exactamente. Correcto, así un poco para hacerle más simple la explicación. ¿Sí? ¿Algún otro detalle de del cronograma? Sí, es bueno dar a conocer, por ejemplo, el tema de inscripción, ¿no? O actualización, porque aquí también habría que aclarar, ¿no? Los docentes normalmente participan, en el caso de los contratados, casi todos los años que se convoca. Entonces, ya el Ministerio lo que está buscando último es que solamente tienen que actualizar, ¿no? Actualizar su inscripción. Entonces, eso un poco ayuda a que no pueda haber ese tema de que a veces falle el sistema o no logran alcanzar, ¿no? Esa es una actividad importante. Y luego la publicación, por ejemplo, de la prueba única nacional, que estará dándose justamente en fecha, a ver que aquí lo establece, de los reclamos antes, ¿no? Los reclamos, ¿no? Que es lo importante, el 21 de diciembre al 23 de diciembre. Esa es la actividad que justamente se tiene prevista. En todo caso, lo más importante, la actividad más importante es la que se va a aplicar las 2 evaluaciones en fecha 9 y 11 de diciembre del año en curso. Perfecto. Lo que estoy viendo es que si para el 1 de marzo tienen que estar los nombrados, entonces toda la etapa institucional se tendría que hacer entre enero y febrero. Sí, es una buena pregunta que se hace, ¿no? Y eso tenemos que observar, porque la etapa descentralizada precisamente es con estudiantes. Tiene que haber presencia de estudiantes, porque justamente se va a evaluar lo que es esta aplicación de las rúbricas ahora, ¿no? Lo que se llamaba la clase modelo y la entrevista. Entonces, muy buena la pregunta. Enero, febrero no es época de vacaciones. Y no solo el problema es eso, sino que ya conocemos en todos los procesos, en los 4 que ha habido, la etapa descentralizada es una etapa donde ha habido bastantes problemas. Particularmente a la forma como están diseñando los puntajes, es determinante el puntaje que se asigna en la etapa descentralizada, o sea, la nota que se coloca por la clase modelo y por la entrevista. Entonces, particularmente yo pienso que esa etapa debería ser obviada, ¿no? Pero lamentablemente está en una ley. Lo hemos propuesto. Ojalá la terquedad en el ministerio, como si no conocieran la realidad, son cómplices. Yo me considero parte del sector. Mucha corrupción en esa etapa institucional. O sea, es selectivo. Quién da más, quién es el amigo, el familiar, etcétera, a quién lo van a nombrar. No siempre los mejorcitos o los que han hecho una buena clase modelo han sido nombrados. Seamos sinceros, René, eso yo lo digo porque las cosas son evidentes, pues, ¿no? Sí. Con la salvedad de que muchísimos también que han hecho procesos transparentes. Sí, en todo caso aquí vamos a tener 2 problemas. La etapa descentralizada justamente se daría en esas fechas, y el otro problema es que el puntaje que se conserva desde el proceso del año 2015 es buena cantidad. Más o menos el total está por 200 en la etapa nacional y en esa parte 60, o sea, más o menos prácticamente es casi algo más de la tercera parte, o sea, es determinante, ¿no? Por eso es que nuestro planteamiento es que solo debería considerarse la etapa nacional, perfecto, la primera etapa, y en la etapa descentralizada únicamente lo que es la trayectoria profesional del docente. ¿Eso qué involucra? Involucra justamente su formación profesional y su experiencia, ¿no? Esos 2 aspectos. El tema de la clase modelo, de la entrevista, más aún con esta particularidad, doctor Flavio, se va a hacer en función de las rúbricas, y las rúbricas recién
desde el año 2018 se empieza a implementar en las instituciones educativas. O sea, aún todavía no se han familiarizado los que van a ser parte de esa comisión. Porque Todos han estado 2021, por pandemia en clases virtuales. 2021 no se ha fortalecido el tema de la aplicación de las rúbricas. O sea, los que van a evaluar con las rúbricas todavía no están familiarizados. ¿Y cómo es que van a evaluar a los docentes justamente aplicando las rúbricas? Realmente este tema, ojalá que el Ministerio pueda reconsiderar, porque también, doctor Flavio, ayer ya lo has expresado a través de un documento, esta situación ya ha sido comunicada al Ministerio de Educación. ¿Cómo es posible de que se pueda seguir tomando en cuenta en esa magnitud? Que tenga un peso tal vez inferior a ese puntaje, tal vez se podría dar, pero no determinante, no como determinante, en este caso. Van a terminar direccionando, van a terminar cometiendo errores, injusticias. Realmente vamos a tener problemas. Cuando todos quieren un proceso de nombramiento transparente, es lo que la gente quiere. Algunas consideraciones más que podemos aprovechar. Por ejemplo, el tema de comprensión lectora era determinante. ¿Por qué? Porque pedía un puntaje mínimo. Por ejemplo, en los procesos anteriores, que era total 50, pedía 30, ¿no? Si no obtenía 30, descalificado. Igualmente, lo que era razonamiento matemático, el puntaje máximo era 50. ¿Cuánto tenía que sacar como mínimo? 30, ¿no? En los conocimientos pedagógicos, el puntaje máximo era 100, ¿cuánto tenía que obtener? 60. Ahora ha cambiado eso radicalmente, me parece que está bien. En habilidades generales, donde justamente va a estar el tema de comprensión de textos y preguntas relacionadas con matemática, el puntaje que se pone como máximo es 50, pero no tiene esa exigencia mínima. Simplemente el docente ahí puede sacar 50, que es el tope, 40, 30, pero eso no impide de que pueda pasar a la siguiente etapa. Más bien, el tema referido a conocimientos pedagógicos, curriculares de la especialidad, que está a base de 150 puntos, eso sí tiene un mínimo. ¿Cuál es? 84, ¿no? Perfecto, hay cambios. ¿Cuándo me inscribo? La inscripción, como hemos señalado, ya se inicia justamente de acuerdo a esta publicación que se ha dado el día de ayer, a través del Diario Oficial El Peruano. Reiteramos justamente esa fecha. Está previsto desde el 5 de julio hasta el 19 de julio. 5 de julio, 19 de julio. O sea, esta semana. Exactamente, esta semana. Ya. Están alertados entonces para todos los profesores que desean nombrarse o contratarse. Bien. Vamos ahí, pasamos a otro tema, les vamos a todo el proceso, vamos a hacer un seguimiento de todo el proceso de nombramiento y contrato a través de este segmento. Lo que tenemos sobre CTS es este decreto supremo del pasado 11 de junio respecto a la ley 30.512. Se fija la remuneración íntegra mensual. Aquí tenemos cambios, René, para todo lo que es educación superior. ¿Lo podemos explicar? Sí, efectivamente, el pasado 11 de junio, a través del Decreto Supremo 0118-2022, se fija pues esta remuneración íntegra mensual superior para los docentes que están en el marco de la ley 30.512. Creo que desde que se implementó esta ley en el año 2016 no había un cambio justamente de su remuneración íntegra mensual superior, ¿no? Es la remuneración que recibe. Estaba congelada. Estaba congelada, pero sigue habiendo el problema. Aquí están comprendidos lo que llamamos nosotros hasta ahorita, que es más fácil de entenderlo, institutos superiores pedagógicos, institutos superiores tecnológicos, y no están las escuelas de formación artística, ¿no? No están considerados. Entonces, están reclamando las ESFAs. Saludos al director de la ESFA MO. Nos ha reclamado en nombre de todos los profesores ESFA y están buscando un diálogo con el ministro de Educación. Vamos a acompañarlos también en esta preocupación, en esta demanda. En todo caso, doctor Flavio, a partir del mes de junio, los docentes justamente de la ley 30.512, que agrupa, como decíamos, a los docentes de institutos superiores tecnológicos pedagógicos, tienen nueva RIM. Esa es la noticia. Nueva RIM. Y en base a esa nueva RIM se hacen los cálculos para diversos aspectos de remuneraciones y beneficios, digamos, ¿no? Exactamente. Y la nueva noticia que van a tener también, y la nueva y la buena, diríamos, es lo que tal vez va a ser una realidad. Su CTS al 100%, porque eso podías comentar justamente en el pleno que se acerca, ¿no? Sí, tenemos un proyecto de ley en eso, ¿no? Tenemos el proyecto de ley y, bueno, somos el primer proyecto de ley que presentamos en el orden de varios colegas congresistas que también han presentado. El miércoles 6 de julio va a haber un pleno educativo y ahí está en la agenda, tiene que entrar en debate esta ley de la
CTS al 100% para educación superior. Estamos trabajando por ustedes, pero mientras no tengamos la ley, acá no queremos ser sensacionalistas. Con la ley en la mano, les seguiremos informando. Pasemos a escolaridad, se nos pasa el tiempo siempre, René. Tenemos del pasado 21 de junio el Decreto Supremo 132-2022 de Economía y Finanzas que autorizaba partidas para los gobiernos regionales. En realidad, en palabras fáciles, aquí está la escolaridad que tanto están reclamando, nos escriben, nos llaman, para los profesores contratados. Pero ¿por qué no se les pagó? ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, en realidad, como habíamos también en esta parte hecho las gestiones, ¿no? Porque no estaba considerado en la ley de presupuesto, ¿no? Este pago de escolaridad, pero sí en sus normas, en sus leyes que justamente regulan el contrato docente de auxiliares y de contratados docentes, estaba ese derecho. Entonces planteamos modificaciones, finalmente el Congreso pues aprobó y con eso se garantizó de que en el mes de junio deberían de recibir justamente esta escolaridad junto con su remuneración, porque no se podía recibir en el mes de enero, como es de costumbre para el resto de la administración pública, porque no tenían vínculo a esa fecha. Entonces, contando desde marzo, abril, mayo, eran los 3 meses, y junio justamente era el mes propicio para recibir. ¿Qué ocurrió? El 21 de junio, recién el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere, da plata, ¿a quién? Inicialmente al gobierno regional. El gobierno regional tiene que justamente incorporar en su presupuesto y luego transferir a las UGELs. Y ese día justamente estaba previsto el pago de remuneraciones. Claro. No se podía hacer en tiempo, como se dice, ¿no? A la velocidad del rayo de la luz, claro. Hacer dos cosas, ¿no? Entonces, imaginamos que se han estado preguntando, ¿no? Que era un engaño. No, el tema ha sido la falta de transferencia oportuna. Si esto se hubiera hecho antes del día 21, antes de que se hagan las planillas, hubieran recibido. Pero van a recibir justamente tal vez en los días que cae el Día del Maestro, pienso. Bueno, ojalá, pero ojalá. La escolaridad es para sus hijos. Bueno, cuidado que lo gasten ustedes. En todo caso, no le echen la culpa a las UGELs, que a veces tienen muchas responsabilidades, ni a la dirección regional, yo diría hasta ni al gobierno regional. Esta vez fue responsabilidad directa del Ministerio de Economía y Finanzas. Y acá muchos ministros, para los que a veces no tienen un sentido autocrítico y crítico del gobierno, es que en lugar de trabajar a favor, aparentemente, del gobierno, que confía en ellos, hacen este tipo de cosas para desgastar al gobierno, para desprestigiarlo al gobierno. ¿Y qué más querrán? Claro, no son, ojo, no son pues ministros de izquierda, no tienen sentimiento de pueblo. Y eso está pasando en diversos aspectos. ¿Y cómo explicarles, hermanos, tantas cosas que pasan que realmente tal vez les harían entender de por qué a veces se toman decisiones políticas, ¿no? Otro tema que también puede ser de interés es lo relacionado a las sentencias judiciales según la ley 31.365, René. A ver, deuda social le decimos, por preparación de clase, con sentencia, se viene esto de sin sentencia. Esa es una información que también hay que ofrecerle a la población. En efecto, la ley de presupuesto del año 2022, la ley 31.365, estableció precisamente 2 partidas presupuestales, ¿no? Uno de 200 millones que justamente ha sido ya ejecutado por las distintas unidades ejecutoras del sector de educación, y ahora lo que falta, y justamente esto es como una respuesta a las distintas inquietudes que están planteándose, como es el caso de los docentes que justamente están en actividad, y precisamente a eso le respondemos indicando que esta ley de presupuesto establece pues un presupuesto adicional, equivalente también a 200 millones. En todo caso, se está a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda hacer la transferencia para que luego las unidades ejecutoras del sector de educación justamente puedan cumplir con ejecutar estos pagos, reiteramos, para el sector, para el segmento de docentes activos que aún falta. Pero precisando lo siguiente, ya existe una ley que dispone este pago de la deuda social, más conocido como la deuda por preparación de clases, la no exigencia de sentencia judicial. La ley establece también en sus disposiciones finales de que esto está sujeto a su implementación a la emisión de un reglamento. Aún todavía no se ha emitido el reglamento. Imaginamos que esto va a ser una de las últimas transferencias que se va a hacer justamente para los que tienen sentencia judicial. A futuro, esto será de alcance a todos. Esa precisión queríamos hacer con relación al pago de sentencias judiciales en el año fiscal 2022. Perfecto, hasta aquí nuestro segmento de Educación en Acción. Estamos acompañando también a los señores alcaldes,
que están preocupados por este tema de la ampliación de un crédito suplementario para los expedientes técnicos que han sido declarados aptos en la región. Tenemos 38 a nivel del país. O sea, tanto esfuerzo para lograr esos expedientes y el Ministerio de Economía y Finanzas, como siempre, no hay plata. Entonces, ¿para qué? Estos proyectos se desactualizan, todo un problema. Y algunos están en avanzada, otros casi en nada. Hay que empezar. Yo saludo en Juliaca, la institución educativa, por ejemplo, de Cerro Colorado, ya está preocupado en este tema, como el 45 en Puno. Realmente muchos problemas de infraestructura educativa. Bien, hasta aquí nuestro segmento Educación en Acción. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Enseguida nuestro segmento Actualidad Normativa, como siempre con René Choque Alave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad Normativa. Ingresamos a su segmento Actualidad Normativa, espacio que semanalmente da cuenta de las principales normas que se publican en el diario oficial El Peruano. Vamos a iniciar con la ley 31.501, es la ley que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la lucha contra los delitos de administración fraudulenta, contabilidad paralela y el cohecho transnacional. Bueno, es una ley que justamente está modificando el Código Penal en lo referido a los delitos de administración fraudulenta. Este ha sido publicado el pasado miércoles 29 de junio. Asimismo, en esta semana se ha emitido la ley 31.504, es la ley que modifica la ley 28.094, ley de organizaciones políticas, para establecer criterios de proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar los gastos e ingresos efectuados durante campaña y conductas prohibidas en propaganda electoral. En efecto, en las pasadas elecciones, así como en los anteriores, ha habido excesos o ciertos excesos justamente en el cobro de estas multas, y esta ley justamente lo que hace es precisamente graduar. Reiteramos, la ley 31.504, orientado justamente a establecer criterios de proporcionalidad para hacer efectivo estos cobros. Ha sido publicado esta norma el pasado jueves 30 de junio. Igualmente vamos a dar cuenta del contenido, de los alcances de la ley 31.498, es la ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Bueno, esta ley en realidad ha generado alguna controversia, es una probabilidad de que se interponga una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Estaremos al tanto justamente de lo que ocurra en lo concerniente a los efectos de esta ley. De similar manera, se ha publicado el pasado jueves 23 de junio la ley 31.499, es la ley que modifica los artículos 45A, 45D de la ley 28.044, Ley General de Educación, con la finalidad de incorporar especializaciones técnicas en la educación básica regular y educación básica alternativa. Bueno, es una ley que justamente va a complementar en lo que es la formación técnica, y esto afecta fundamentalmente de manera favorable a los estudiantes. Entonces está modificándose la ley 28.044, la Ley General de Educación. Asimismo tenemos la ley 31.500, es la ley que establece el carácter vinculante del control concurrente y adopta otras medidas necesarias para perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismo de control. Bueno, como es conocido, la Contraloría justamente es un órgano constitucional que ahora, en mérito a esta ley, tiene la facultad justamente de acompañar en la ejecución de obras, y para tal efecto se tiene que destinar un determinado presupuesto para que pueda cumplir justamente con ese propósito. Y es en ese mérito, en ese contexto, es que esta ley va justamente surtir los efectos. Reiteramos, la ley 31.500. Asimismo, damos cuenta de la ley 31.502, es la ley que modifica la ley 29.337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Seguimos con más leyes que se han dado en esta semana. Tenemos la ley 31.505, es la ley que brinda a los oficiales y suboficiales
mayoritariamente femenino en situación de retiro pertenecientes al personal de la sanidad de la Policía Nacional del Perú, comprendidos en la Ley 24.173 y en el artículo 62 de la Ley 25.066, un grado inmediato superior. En otras palabras, es un ascenso que justamente van a tener el personal que está comprendido en situación de retiro. Reiteramos, es bajo los alcances de la Ley 31.505. Y ahora vamos a dar cuenta algunas disposiciones legales que justamente han sido dados por el Poder Ejecutivo, que también tiene justamente el rango de ley. Iniciamos con el decreto de urgencia 017-2022. Es el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en favor de las ollas comunes. Bueno, sobre esto el Congreso de la República igualmente ha dado una ley, y el Ejecutivo lo que está haciendo por su parte es justamente a través del artículo 4 efectuar las transferencias de partidas extraordinarias para la adquisición de los alimentos. Bueno, es una noticia muy buena para justamente estos programas de ollas comunes que ahora van a tener justamente el apoyo económico por parte del Ejecutivo, y que esto está siendo materializado a través del decreto de urgencia 017-2022. Igualmente el Poder Ejecutivo ha dado el decreto de urgencia 018-2022, por la que justamente se establecen medidas extraordinarias destinadas a garantizar la atención integral en salud y respuesta a la emergencia sanitaria por la pandemia por la COVID-19. Bueno, esta norma justamente establece algunas precisiones con relación al tema que aún todavía se sigue viviendo, el tema de la emergencia sanitaria, y como ya hemos recibido la información oficial del Ministerio de Salud, estamos en los inicios de la cuarta ola. Entonces aquí, atención, lo que se está disponiéndose fundamentalmente para el personal del sector salud, que justamente ha sido materia de varios reclamos con ocasión de la visita de nuestro congresista en la provincia de Lampa. Atención, a través del artículo 3 se está dictando las medidas extraordinarias en materia de contratación de personal del sector salud. Esto estaba inicialmente previsto hasta el 30 de junio. Ahora, en mérito a este decreto de urgencia, estos contratos se van a ampliar hasta el 31 de julio del año 2022. Por eso se está autorizando al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, así como al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales para que justamente puedan prorrogar los contratos administrativos de servicios bajo la modalidad de CAS del régimen administrativo, decreto legislativo 1057, hasta el 31 de julio del año 2022. En todo caso, eso es una muy buena noticia para el sector salud. Los contratos que justamente estaban previstos hasta el 30 de junio, pasado 30 de junio, ahora van a ser extendidos hasta el 31 de julio. Pero el Congreso de la República justamente el jueves ha aprobado una ley donde justamente establece la conversión de los CAS COVID a los CAS regulares, que es en todo caso una propuesta legislativa que tiene que, como se dice, todavía ir por el conducto regular, cuál es remitir al Ejecutivo esta propuesta ya aprobada, y el Ejecutivo tiene justamente esa facultad de promulgar o en su defecto observar, ¿no? Pero de todos modos una salida momentánea que ha dado el Ejecutivo es extender estos contratos, reiteramos, hasta el 31 de julio. Y también tenemos una noticia importante para los aportantes del Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI. Atención, por fin, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la resolución ministerial 159-2022, por fin está designando al representante de la Oficina de Normalización Previsional ante la Comisión Ad Hoc, porque como es conocido, ya se dio la ley. Lo que falta es que se instale justamente esta comisión ad hoc, y tiene pues dentro de sus integrantes uno de ellos de la ONP, y quien tenía que acreditar justamente es el Ministerio de Economía y Finanzas. Con esta resolución ministerial que justamente acredita a un miembro, prácticamente se está buscándose la conformación para que así de esta forma se pueda iniciar con la devolución de estos aportes. Otra, tenemos la prórroga del estado de emergencia. Atención, a través del Decreto Supremo 076-2022 se está prorrogando el estado de emergencia nacional declarado por el Decreto Supremo 016 como consecuencia justamente de la COVID-19, y establece nuevas medidas
justamente para afrontar esta situación de emergencia sanitaria que aún vivimos. En todo caso, esta prórroga de estado de emergencia abarca desde el 1 de julio hasta el 31 de julio por el lapso de 31 días. Entonces estamos aún todavía en emergencia sanitaria hasta el 31 de julio. Igualmente hay una norma de interés, justamente estamos viviendo momentos de bajas temperaturas, ¿no?, a nivel de todo nuestro país. Y el Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha dictado el Decreto Supremo 075-2022 de la PCM, por la que se declara en estado de emergencia varios distritos de las provincias de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua y Tacna, de igual forma nuestra región. Y aquí nosotros podemos advertir, por ejemplo, en la región Puno están considerados o declarados en emergencia las provincias de Puno, los distritos de Ácora, Mañazo, Pichacani, San Antonio y Tiquillaca. Entre tanto, en la provincia del Collao están declarados en emergencia Capazo y Santa Rosa. En Lampa se tiene Santa Lucía y finalmente en San Román, Cabanillas. Tenemos más normas que se han publicado en esta semana. Es la resolución viceministerial número 076-2022 del Ministerio de Educación. Atención, disponen que las universidades públicas y privadas, así como las escuelas de posgrado, retornen a la prestación del servicio educativo según la modalidad autorizada en su licencia institucional a partir del segundo semestre del año académico 2022. Entonces, en mérito a esta norma que justamente ha emitido el Ministerio de Educación, los estudiantes tanto de las universidades públicas y privadas, así como de las escuelas de posgrado, tienen que realizar actividad presencial con sus estudiantes. Esto ha sido justamente oficializado por la resolución viceministerial, reiteramos, número 076-2022. Y en la parte final vamos a dar cuenta de algunas normas con mayor precisión. Una de ellas es, por ejemplo, la resolución viceministerial número 077-2022, Minedo, por la que justamente se está derogando la resolución viceministerial 039-2022, por la que se había aprobado el trabajo justamente en las instituciones educativas a nivel de lo que es el sector educación. Y ahora se tiene justamente una nueva norma para el trabajo justamente de los docentes y auxiliares de las instituciones educativas en el marco de emergencia sanitaria. Esto es la resolución viceministerial número 077-2022. Para mayor detalle, justamente dar una revisada de estas disposiciones legales que contiene justamente esta resolución viceministerial. Ahora tenemos el Decreto Supremo 136-2022 de Economía y Finanzas. Están haciendo transferencia de partidas a favor de los gobiernos regionales en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Vamos a ver específicamente para qué es justamente esta transferencia. Se hace la transferencia del presupuesto justamente para financiar el pago del periodo vacacional 2022 para docentes de la carrera pública docente y vacaciones truncas para docentes contratados de los institutos de educación superior y escuelas de educación superior, así como por las asignaciones de trabajo en el ámbito rural y de frontera, por servicio en zona en el BRAE y por desempeño del cargo en gestión pedagógica. Entonces, atención, ya los que justamente tienen una espera sobre el pago de estas asignaciones en educación superior, en el régimen laboral de la ley 30.512, ya existe la transferencia a través del Decreto Supremo 136. Lo que corresponde es que el gobierno regional justamente puede hacer las modificaciones en su presupuesto y finalmente la unidad ejecutora, en este caso la Dirección Regional de Educación de Puno, en el caso de Puno, puede hacer los pagos, las ejecuciones presupuestarias a favor de los trabajadores. Y finalmente vamos a dar cuenta con mayor detalle justamente de lo que ha sido en esta semana la publicación ya oficial de la norma técnica que justamente va a regir el quinto proceso de nombramiento o el proceso de ingreso a la carrera pública magisterial regulado por la ley 29944. Aquí tenemos la norma justamente, la resolución viceministerial 082-2022. La norma que aprueba este proceso, este concurso, es el decreto, la resolución viceministerial 081, y la que convoca y aprueba el cronograma es la resolución viceministerial número 082. Entonces, rápidamente damos lectura de las principales actividades que justamente contiene esta norma.
por ejemplo, la inscripción o actualización. Son dos actividades distintas, ¿no? Inscripción es para los que no se han inscrito y que lo van a hacer por primera vez. Y los que ya se han inscrito en anteriores concursos, lo que corresponde es la actualización. ¿Desde cuándo comprende? Desde el 5 de julio hasta el 19 de julio. Estar atentos, en todo caso, al cumplimiento de esta actividad. Asimismo, las plazas, ¿cuándo se van a publicar? De manera preliminar. Se va a publicar el 14 de noviembre del año en curso. Igualmente, la publicación de las plazas ya de manera oficial, justamente para este concurso, se va a realizar el 30 de enero del año que viene. 30 de enero del año 2023. Y como este concurso tiene dos etapas, la etapa nacional, por ejemplo, comprende las siguientes actividades importantes. Aplicación de la prueba nacional. Hay dos fechas en las que justamente se va a aplicar esta prueba. Una es la que está prevista para el 9 de diciembre del año 2022 y la segunda fecha el 11 de diciembre. Y la publicación de los resultados de esta prueba se va a conocer el 20 de diciembre del año en curso. Y los resultados finales de esta prueba se va a dar cuenta el 29 de diciembre del año 2022. Y en lo que concierne a la etapa descentralizada, que justamente es la segunda etapa de este concurso de nombramiento, esto arranca el 9 de enero del año 2023 y estará terminando el 1 de febrero del año 2023. Y la publicación de los ganadores de este concurso de ingreso a la carrera pública se estará dándose cuenta desde el 21, una sola fecha, el 21 de febrero del año 2023. Y también esta norma contempla justamente una propuesta excepcional de nombramiento y asimismo contiene ya, atención, el cronograma para el proceso de contrato docente para el año 2023. Y como decíamos justamente en el preámbulo del programa, la vigencia de estos nombramientos tendrán a partir del 1 de marzo del año 2023. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos vamos a despedir en este mes aniversario de la patria, justamente haciendo extensivo esta salutación a todos los docentes de la región Puno y a nivel nacional. Que pasen un bonito, feliz Día del Maestro el próximo 6 de julio. Gracias por su atención y retornamos en nuestra siguiente edición. Bien, para despedirnos ya, comentarles que en la semana de representación última hemos estado con muchas actividades muy intensas. El Año Nuevo Andino, un reencuentro con nuestra población, con lo nuestro. Gracias a la institución Nuestra Señora del Carmen por ese recibimiento muy cariñoso. Siempre mi cariño para toda la institución, para ILAVE en general. Ese problema de la liquidación de la obra hay que acompañarlos en esa preocupación. Hemos estado en Lampa también, justo recibiendo a personal de salud, informando de nuestra tarea parlamentaria con todos los demás hermanos congresistas de la región de Puno. Hemos ido a Guayatani, un lugar que muchos ni conocen, efectivamente, porque ni luz tiene, ni agua, ni escuela, o sea, es un lugar que está en el distrito de Puno, pero alejado, en las alturas, y así es a veces cuando alguien vive en el abandono. Todo un informe tendrán ustedes de la semana de representación, como siempre los tenemos acostumbrados. Las imágenes hablarán por sí solo. Esta semana que viene es la semana del magisterio, la semana del Día del Maestro. El 6 de julio, Día del Maestro. Desde el Congreso de la República, desde este despacho congresal, nuestro afectuoso saludo de respeto, de admiración por el rol que cumplen como profesores. Soy profesor y tengo ese sentimiento de compartir este saludo. Como siempre yo suelo decir y me ratifico, es la profesión más trascendental, la que más cruza en nuestras vidas, la que más trasciende en nuestra formación personal, profesional. El maestro, sin ellos, no sé, depende de cómo hemos tenido la suerte de tener grandes maestros que nos han ido construyendo. Habrán mejores, habrá muchos que necesitamos siempre estar preparándonos, actualizándonos. Quizá muchos tendrán que reflexionar también para mejorar su desempeño. Habemos de todo en la viña del Señor, como dice la Biblia. De modo tal que, siendo toda una única familia magisterial, hay divisionismo, etc. Pero el magisterio debería ser siempre único. Feliz Día del Maestro. Felices días a todos los colegas, a las instituciones educativas que nos han acogido, a los colegas del Centro Puno, de todo Puno, de ILAVE, el Perú, a todos. Un abrazo. Feliz día, maestros.
Dicho esto, nos despedimos hasta nuestra próxima edición En Contacto con Flavio Cruz. Buen día. En la semana de representación programada para el mes de junio 2022, desarrollada del 20 al 24 de junio, el congresista Flavio Cruz visitó diferentes localidades de la región Puno. El lunes 20 de junio tuvo un bonito encuentro con las niñas del tercer grado B de la institución educativa Villa Fátima de Puno para escucharlas y compartir actividades de la labor congresal. Seguidamente, participó de la ceremonia central con ocasión de recordarse las bodas de diamante de la institución educativa secundaria comercial número 45 Emilio Romero Padilla, que durante 60 años viene formando generaciones de ciudadanos que destacan a nivel nacional, demostrando capacidades técnicas y humanísticas. El día martes 21 de junio, junto al Corporativo de Trabajadores de la UGEL Puno y la IES San Salvador, participó de la celebración del Año Nuevo Andino en el Mirador Pumauta. Seguidamente, a las 11 de la mañana, tuvo una grata e inolvidable visita a la emblemática institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Ilave. En medio de las celebraciones del Año Nuevo Andino, hubo un bonito marco de reencuentro con los de siempre recordados colegas, amigos, padres de familia y especialmente actuales estudiantes que me ofrecieron su amistad y su confianza. A las 2 de la tarde, junto a Máximo Enrique Pérez Ceballos, presidente del Instituto Peruano del Deporte, verificamos in situ las condiciones del estadio Modelo Dilán. Entre los resultados de la reunión entre autoridades, dirigentes, sociedad civil y periodismo, se tiene que el GORE Puno debe concluir la liquidación de la obra Estadio Modelo. Luego la Municipalidad Provincial debe remitir un informe al IPD Nacional sobre el cumplimiento del convenio y acto seguido estaría habilitado la suscripción de un nuevo convenio con el gobierno regional para la culminación de los componentes pendientes, tales como pista de atletismo, visera de la Tribuna Oriente, entre otros. El día miércoles 22 de junio se realizó una visita programada al Estadio Enrique Torres Velón. De la presente actividad me acompañaron el presidente del IPD Nacional, Máximo Enrique Pérez Ceballos, Jenny Zenaida Zapana Manrique, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, Jorge Quispe Pasa, en representación de la Municipalidad Provincial de Puno, Efraín Málaga Mamani, presidente del Consejo Regional del Deporte Puno, Elmer Silva Sea, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos Puno, presidentes de las diferentes ligas deportivas, medios de comunicación, entre otros, llegándose a importantes conclusiones. El día jueves 23 de junio, ante la constante preocupación de los usuarios del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca por sus cierres temporales, junto al Grupo Parlamentario Puno, verificamos in situ los trabajos que se vienen desarrollando para el mantenimiento y rehabilitación de su pista de aterrizaje. Seguidamente a las 10:30 de la mañana, en el auditorium de la Municipalidad Provincial de Lampa, se realizó la conferencia de prensa, donde participaron los congresistas integrantes del bloque parlamentario Puno, las autoridades locales, provinciales, sociedad civil organizada y los diferentes medios de comunicación. Los congresistas presentes dieron cuenta de su labor parlamentaria y los proyectos de ley que presentaron al Congreso de la República. Esta actividad concluyó con una rueda de prensa. A las 15 horas visitamos la institución educativa inicial 308 Niño Jesús de Praga del barrio Cerro Colorado de Juliaca, cuya población escolar es de 262 estudiantes y funciona en doble turno. Este año celebrarán sus bodas de oro en medio de preocupaciones debido a que su local escolar es inadecuado y va en perjuicio de sus alumnos. Por ello reclaman a las autoridades la construcción de una nueva infraestructura. Apoyaremos esta gestión ante las instancias pertinentes y así pueden recibir una educación de calidad. El día viernes 24 de junio, con motivo del Día del Campesino, viajando a través de una vía carrozable en estado de abandono, visitamos la comunidad campesina de Guayatani, inhóspito lugar que a lo largo de su existencia sufre el olvido y la indiferencia de las autoridades de turno. Hace 21 años fue cerrada su institución educativa. Ya tienen un local construido para una posta de salud, pero que anecdóticamente nunca entró en servicio. En horas de la tarde, en el Parque de las Aguas de Puno, participamos de la segunda feria agroecológica, agroindustrial, gastronómica y artesanal, organizada por la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, ADEMUC. Un claro ejemplo de trabajo y emprendimiento.